En este mismo momento, en algún lugar del mundo moderno, un hombre de 53 años está bebiendo un batido de proteínas hecho con aislado de suerocreatina monohidratada y algo llamado matriz anabólica. Sigue un plan de alimentación con 6 comidas pequeñas al día porque su entrenador le dijo que así se combate la pérdida muscular después de los 50 años. Está gastando $400 al mes en suplementos y aún así sigue perdiendo aproximadamente 1 libra de músculo cada año. Mientras tanto, un campesino medieval a esa misma edad comiendo 2 veces al día y basando la mayor parte de su dieta en pan y guisantes, cargaba madera, blandía una guadaña en los campos de cebada y transportaba sacos de grano que pesaban más de 60 libras. Y su esqueleto nos dice algo que la cultura moderna del fitness no quiere escuchar. Estaba desarrollando músculo funcional bien entrados los 50 años, con una dieta que hoy muchos entrenadores personales considerarían casi hambre. Esta no es una historia reconfortante sobre los buenos tiempos de antes. Los campesinos medievales sufrían de formas que apenas podemos imaginar. Hambre, enfermedades, trabajo agotador sin fines de semana. Pero en lo que respecta a cómo el cuerpo humano construye y mantiene músculo, después de los 50 años, tropezaron accidentalmente con algo que la ciencia moderna apenas está empezando a comprender. Y las respuestas están escondidas en sus huesos, en sus comidas y en el ritmo de sus días. Empecemos con lo que sabemos sobre el problema moderno, porque es peor de lo que la mayoría de la gente cree. Después de los 50 años, el adulto sedentario promedio pierde entre el 1 y el 2% de su masa muscular cada año. La Cleveland Clinic sitúa la tasa base en entre el 3 y el 5% de masa muscular por década después de los 30 años y hasta el 8% por década en los casos graves. Pero la cifra verdaderamente alarmante es la fuerza. Según investigaciones publicadas por la American Physiological Society, la fuerza disminuye aproximadamente un 1,5% por año entre los 50 y los 60 años, y luego se acelera hasta un 3% por año después de esa edad. Esta condición tiene un nombre clínico. Se llama sarcopenia y afecta entre el 5 y el 13% de las personas mayores de 60 años. A los 80 años esa cifra asciende hasta el 50%. La solución moderna es una industria multimillonaria de suplementos, membresías de gimnasio y protocolos complicados de horarios de comida, 6 comidas al día, proteína cada 3 horas, aminoácidos de cadena ramificada entre comidas. La idea es que los músculos necesitan un suministro constante de aminoácidos o se consumirán. Y para las personas mayores de 50 años, el mensaje es todavía más agresivo. Comer más proteína con más frecuencia o perderlo todo. Pero aquí es donde se pone interesante. Los campesinos medievales hacían casi exactamente lo contrario de todo lo que recomienda el fitness moderno, y la evidencia arqueológica dice que su enfoque funcionaba. Durante la mayor parte del periodo medieval, la gente común comía 2 veces al día. La primera comida llegaba a media mañana o cerca del mediodía, normalmente después de varias horas de trabajo. La segunda llegaba por la noche, una vez terminado el trabajo del día. La idea del desayuno tal como la conocemos apenas existía para los campesinos trabajadores. Los registros históricos del periodo muestran que el sistema de 2 comidas era el estándar en toda la Europa medieval, aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XIV. No fue sino hasta más tarde en el periodo medieval, cuando aumentaron las exigencias laborales, que empezó a aparecer una tercera comida. Ahora bien, algunos historiadores sostienen que los campesinos trabajadores probablemente tomaban algo rápido antes de ir al campo, un trozo de pan seco, una taza de cerveza floja, y eso es razonable. Un hombre que salía a arar al amanecer no iba a esperar 5 horas con el estómago vacío. Pero incluso teniendo eso en cuenta, la estructura de su alimentación era radicalmente distinta a la nuestra. No existía una cultura del picoteo, no había barras de proteínas guardadas en una alforja, no había un batido a media mañana. La inmensa mayoría de sus calorías llegaba en 2 tomas concentradas, y sus cuerpos tenían que hacer que esas calorías duraran durante horas de trabajo físico agotador. Ahora piensen lo que eso significaba para sus cuerpos. Un campesino se despertaba antes del amanecer, trabajaba durante 4 o 5 horas con el estómago vacío. Comía su primera comida alrededor del mediodía, trabajaba otras 4 a 6 horas y luego comía su cena. Eso supone una ventana natural de ayuno de aproximadamente 14 a 16 horas cada día. Exactamente el protocolo que los investigadores modernos ahora llaman alimentación, con restricción temporal. ¿Y cómo eran esas 2 comidas? No como uno esperaría de una dieta para desarrollar músculo.
Un campesino inglés próspero del siglo XIV solía comer entre 2 y 3 libras de pan, unas 8 onzas de carne o pescado y lo acompañaba con 2 o 3 pintas de cerveza. El pan no era el pan de harina blanca que comemos hoy. Era un pan denso y oscuro, hecho de centeno cebada o avena, cargado de fibra y de carbohidratos de digestión lenta, que liberaban energía gradualmente durante horas, en lugar de disparar el azúcar en sangre y provocar una caída una hora después. Y luego estaba la cerveza. La gente moderna oye 2 o 3 pintas de cerveza al día y piensa en una ronda de bares, pero la cerveza medieval no se parecía en nada a la cerveza moderna. Tenía poco alcohol, era espesa y muy nutritiva, más parecida a un pan líquido que a una bebida. Según algunas estimaciones, la cerveza aportaba hasta 1/3 del total de calorías diarias de un campesino. También proporcionaba vitaminas del grupo B, procedentes de la fermentación y energía adicional en forma de carbohidratos que alimentaban largas horas de trabajo físico. Un campesino que bebía cerveza con su comida del mediodía no estaba tomando una cerveza. Estaba ingiriendo una bebida de recuperación densa en calorías que había sido inventada 800 años antes de que a alguien se le ocurriera poner la palabra recuperación en una botella de plástico. Junto con el pan y la cerveza venían las legumbres. Los guisantes, las habas y las lentejas eran comida de campesinos en el sentido más puro. En los registros del priorato de Durham, entre 1350 y 1450, los cultivos se distribuían aproximadamente en un 25% de trigo, 29% de cebada, 24% de avena y 18% de guisantes y habas. He aquí por qué esos guisantes importan más que cualquier proteína en polvo moderno. Los guisantes verdes contienen los 9 aminoácidos esenciales. Son especialmente ricos en lisina y treonina, 2 aminoácidos, de los que los cereales como el trigo y la cebada tienen poco. Y los cereales son ricos en metionina, que es precisamente el aminoácido del que carecen las legumbres. De modo que cuando un campesino medieval se sentaba a comer un cuenco de potaje de guisantes con un trozo de pan de cebada sin saberlo, estaba creando un perfil completo de aminoácidos. No hacía falta suplemento alguno, no hacía falta nutricionista, solo siglos de tradición alimentaria que casualmente resultaban bioquímicamente perfectos. En términos de costo y disponibilidad, los guisantes eran aproximadamente 8 veces más baratos que la carne o la leche por unidad de proteína. Para una familia campesina que no podía permitirse mucha proteína animal, las legumbres no eran un compromiso. Eran la columna vertebral de una estrategia proteica genuinamente eficaz. Hay otro detalle que merece ser mencionado aquí. El pescado desempeñaba un papel más importante en la dieta campesina de lo que la mayoría de la gente cree. La Iglesia medieval ordenaba abstenerse de comer carne los miércoles, los viernes, los sábados y durante los 40 días completos de la Cuaresma. Eso equivale aproximadamente a la mitad del año. En esos días los campesinos recurrían a peces de agua dulce como la perca, el lucio y la anguila, además de lácteos y huevos. Un análisis proteómico de un estudio sobre una comunidad monástica medieval en Dalheim, Alemania, confirmó la presencia de proteínas de perca europea en cálculo dental datado entre los siglos IX y XII. Así que la dieta campesina no consistía solamente en pan y guisantes. Iba alternando múltiples fuentes de proteína a lo largo de la semana, creando variedad en los perfiles de aminoácidos sin que nadie lo planificara. Pero la proteína por sí sola no construye músculo. Hace falta la señal que le dice al cuerpo que use esos aminoácidos para construir, en lugar de simplemente quemarlos como combustible. Y aquí es donde el trabajo diario de los campesinos medievales se convierte en la pieza que faltaba. Un trabajador agrícola medieval no hacía curl de bíceps. Araba campos detrás de un buey, lo que significaba luchar con un arado pesado de madera a través de la tierra durante horas. Blandía una guadaña en amplios movimientos que implicaban toda la cadena posterior, espalda, hombros, caderas y piernas. Transportaba cargas de la cosecha, cortaba leña, cavaba zanjas y sacaba agua de los pozos. No eran series y repeticiones, eran horas de movimiento funcional sostenido de todo el cuerpo bajo carga. La evidencia esquelética respalda esto de maneras difíciles de refutar. Los osteólogos científicos que estudian los huesos pueden leer la historia física de una persona en su esqueleto porque cada músculo deja marcas en el hueso. Los músculos más grandes crean sitios de inserción más grandes visibles para un ojo entrenado. Y la investigación sobre restos esqueléticos preindustriales muestra algo notable. En comparación con el ser humano moderno promedio, un agricultor o pescador preindustrial, hombre o mujer, era significativamente más robusto físicamente. Tenía huesos más densos,
sitios de inserción muscular más grandes y una estructura esquelética más compacta en general. Un estudio de 2016 publicado en The Anatomical Record examinó la microestructura ósea en una amplia muestra medieval inglesa de 450 individuos pertenecientes a dos grupos socioeconómicos distintos. Los investigadores midieron densidades de población de osteonas, dimensiones de los canales de Havers y robustez femoral. Lo que encontraron fue que la arquitectura ósea variaba significativamente entre grupos sociales reflejando distintas exigencias físicas y estilos de vida. Los huesos de los trabajadores mostraban patrones de remodelación distintos que se correspondían directamente con el tipo de trabajo pesado y sostenido que definía la vida agrícola. Un estudio publicado en Bioarchaeology International que examinó muestras de cementerios medievales daneses, fue más allá al utilizar análisis geométrico de sección transversal de huesos del fémur para calcular resistencias a la compresión, rigidez, a la flexión y propiedades torsionales. Las poblaciones rurales medievales mostraban sistemáticamente valores más altos que las poblaciones modernas comparables. Sus huesos estaban construidos para sostener cuerpos que trabajaban duro todos los días durante décadas. Y no eran solo los huesos los que contaban esta historia. La bioarqueóloga Sam Leggett, en una investigación realizada en la Universidad de Cambridge, analizó firmas químicas conservadas en los huesos de más de 2,000 individuos enterrados en Inglaterra entre los siglos V y XI. Comparó datos isotópicos con evidencias del estatus social y encontró algo que sorprendió a mucha gente. Casi no había correlación entre el estatus social y la ingesta de proteína. Los campesinos y las élites comían dietas sorprendentemente parecidas, ambas basadas en gran medida en cereales. La idea de que los señores se daban banquetes de carne mientras los campesinos se morían de hambre a base de gachas resultó ser más ficción que realidad. Durante gran parte de la Inglaterra medieval temprana, todos comían granos y legumbres. Y los campesinos, con su trabajo físico encima de esa dieta, probablemente obtenían un mejor resultado en lo que respecta a la composición corporal. Y aquí está la parte que conecta todo. La investigación moderna está descubriendo que el estilo de vida accidental de los campesinos medievales, ayunar por la noche, comer 2 comidas abundantes y ricas en proteínas y realizar horas de trabajo físico funcional activa, en realidad una cascada biológica específica que está diseñada casi perfectamente para preservar músculo en cuerpos que envejecen. Todo empieza con algo llamado autofagia. Cuando se ayuna, cuando se pasa 14 o 16 horas sin comer, las células activan un proceso de limpieza. Descomponen proteínas viejas y dañadas, así como componentes celulares, y reciclan las materias primas. Un estudio de 2025 publicado en Nutrition and Metabolism confirmó que el ayuno intermitente regula el eje mTOR, autofagia, en el músculo esquelético y que los protocolos moderados de ayuno, en realidad, promueven el crecimiento y la diferenciación muscular. La palabra clave aquí es moderado. El ayuno leve a corto plazo aumentó los marcadores de crecimiento muscular. El ayuno severo los suprimió. Esto es exactamente lo que experimentaba el campesino medieval. No hambre extrema. Esa era una realidad aparte y terrible en los años de hambruna. Pero en un día laboral normal, un campesino experimentaba un ayuno moderado durante la noche, seguido de una comida grande y rica en proteínas. Ese patrón creaba un ciclo. Ayunar, limpiar las células dañadas. Comer, inundar el sistema con aminoácidos. Trabajar. Dar a los músculos una razón para crecer. Repetir día tras día, año tras año. Ahora bien, aquí es donde entra el desencadenante de la leucina, y esto es lo que hace que el patrón de 2 comidas sea potencialmente superior al enfoque moderno de 6 comidas para las personas mayores de 50 años. Una revisión sistemática de 2021, publicada en Frontiers in Nutrition, evaluó algo llamado la hipótesis del umbral de leucina. De los 29 estudios revisados, 16 respaldaban la idea y 13 de esos 16 se realizaron en adultos mayores. La hipótesis funciona así. Los músculos no responden a un goteo constante de proteína, responden a una dosis umbral del aminoácido leucina. Para los adultos mayores, ese umbral es de aproximadamente 3 a 4 gramos de leucina por comida, lo que corresponde a unos 25 a 30 gramos de proteína total por comida. Cuando se comen 6 comidas pequeñas al día, cada una puede contener solo entre 10 y 15 gramos de proteína. Ninguna alcanza el umbral de leucina. Los músculos nunca reciben la señal de construir. Pero cuando se comen 2 comidas grandes como hacía un campesino medieval, cada comida supera fácilmente ese umbral. 2 señales fuertes al día, 2 rondas completas de síntesis de proteína muscular.
Investigadores de la Universidad de Texas descubrieron que la suplementación con leucina de aproximadamente 4 gramos por comida 3 veces al día durante 2 semanas mejoró de forma crónica la síntesis de proteína muscular en adultos mayores que consumían solo la cantidad diaria recomendada de proteína. Los campesinos medievales que comían entre 2 y 3 libras de pan y una porción de guisantes o habas en cada comida probablemente consumían entre 25 y 40 gramos de proteína por toma. Estaban alcanzando el umbral de leucina 2 veces al día sin saber siquiera que existía. Y luego está el componente del ejercicio. La investigación moderna en un estudio de 2024 publicado en Frontiers in Aging comparó el entrenamiento tradicional de resistencia del tipo que se hace en un gimnasio con máquinas y pesas libres con el entrenamiento funcional de resistencia en adultos mayores. Ambos enfoques desarrollaron una masa muscular comparable, pero el entrenamiento funcional produjo mayores mejoras en una gama más amplia de capacidades físicas, probablemente debido a la mayor variedad de movimientos, velocidades y exigencias de equilibrio implicadas. Los investigadores señalaron que los ejercicios tradicionales de gimnasio a menudo tenían una transferencia limitada a las evaluaciones funcionales utilizadas para detectar la sarcopenia. Un campesino medieval nunca vio el interior de un gimnasio, pero cada día su trabajo exigía exactamente el tipo de movimiento variado funcional y de cuerpo completo que esta investigación considera más eficaz para preservar el músculo y la independencia en cuerpos envejecidos. Parar exigía una fuerza sostenida de empuje. Cosechar exigía potencia rotacional. Cargar exigía caminar con peso. Cortar leña exigía fuerza explosiva del tren superior. No se estaban entrenando para un deporte, se estaban entrenando para sobrevivir. Y la supervivencia, al parecer, es el mejor programa de entrenamiento jamás diseñado. Entonces, ¿qué podemos extraer realmente de todo esto? No necesita convertirse en un campesino medieval. Nadie está sugiriendo que haré un campo a mano ni que renuncie a la medicina moderna. Pero el patrón merece ser entendido porque cuando se le quita el romanticismo y el sufrimiento, el mecanismo central es extraordinariamente simple. El cuerpo humano después de los 50 años no necesita 6 comidas al día. No necesita un goteo constante de proteína. No necesita un gimnasio lleno de máquinas que aíslan músculos individuales. Lo que necesita es aquello con lo que evolucionó un ritmo natural de ayuno que active la limpieza celular. 2 o 3 comidas sustanciosas que aporten suficiente proteína para superar el umbral de leucina. Y eso significa comida real. No polvos, frijoles, lentejas, huevos, pescado, granos enteros consumidos juntos. Las mismas combinaciones de las que dependieron las familias campesinas durante siglos. Y luego horas de trabajo físico funcional y variado que den a los músculos una razón genuina para quedarse. No una cinta de correr, no una prensa de piernas, cargar cosas, levantar cosas, caminar con peso, cavar, cortar. El tipo de movimiento que le pide a todo el cuerpo que participe no solo a un grupo muscular a la vez. El campesino medieval no tenía elección. Comía 2 veces al día porque eso era todo lo que había. Hacía trabajar duro a su cuerpo porque la alternativa era morirse de hambre. Comía guisantes y pan de cebada porque la carne era para los señores, pero a su cuerpo no le importaban las razones. Su cuerpo simplemente respondía a las señales ayudar a comer en grande y trabajar duro. Y esas señales mantuvieron sus músculos funcionando durante décadas más de lo que lo hará la membresía promedio de un gimnasio moderno. Los huesos no mienten. 450 esqueletos medievales de Inglaterra. Miles de análisis isotópicos en toda Europa. Fémures con una densidad ósea que deja en vergüenza a las poblaciones sedentarias modernas. Estas personas no eran frágiles, no eran débiles, estaban construidas con pan, legumbres y trabajo brutal. Y llevaron esa fuerza hasta edades en las que la mayoría de los adultos modernos ya se ha rendido al sofá. Quizás lo más caro del fitness no sea un suplemento. Quizás sea la creencia de que lo necesitamos. Si esto le pareció interesante y quiere ver más análisis profundos sobre cómo nuestros antepasados resolvieron problemas con los que nosotros todavía seguimos luchando adelante y pulse el botón de suscribirse.